En realidad ya no se trata de izquierda contra derecha. En realidad se trata de que hay una clase de Epstein aquí. Era una persona extraordinaria. Creo que es importante nivelar sus puntos fuertes, ¿no? En serio, esto no fue solo un idiota. Bien. No se trataba de alguien sin carisma. No se trataba de alguien sin inteligencia. No se trataba de alguien que careciera de una astucia extrema. Creo que si apuestas por un partido, al final perderás ambos. Y creo que estamos viendo eso en tiempo real con la perspectiva ultrasionista. Es el ángulo de inteligencia y el aspecto del nivel de participación, con la CIA o con el Mossad. Los países invasores intentarán hacerlo a través de la CIA, operaciones encubiertas y fuerzas especiales. Cuando se firmó un alto el fuego en enero, Eso mismo. habría más controles de cumplimiento. Y Estas manifestaciones estallaron en marzo y no hubo castigo. Mucho de lo que hacemos en el extranjero termina volviendo a casa. un rabino de Minnesota habló recientemente con los cristianos y dijo, cito, ustedes están adorando. Un judío. Él está hablando de Jesús, Ese es el error. porque deberías estar adorando Todos nosotros. estas cosas que ahora están saliendo a la luz. Cada acusación hecha contra nosotros es como una confesión de su parte. La forma en que tratamos a los extranjeros es cada vez más parecida a como tratamos a los estadounidenses. Gran parte del sentimiento antimusulmán y antiislámico es en realidad una campaña de propaganda coordinada por Israel y sus aliados, los Emiratos Árabes Unidos, para justificar la violencia. Esto es Hats Off. Bienvenidos. Aquí tenemos conversaciones elevadas entre personas de diferentes posturas, no debates, no entrevistas, no es todo armonía, pero tampoco buscamos pillarte. Hoy tenemos un invitado muy especial, Kurt Mills, el director ejecutivo de The American Conservative. Presente en todos los medios con las noticias, colaborador de The New York Times. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Sí. Recientemente tuvimos a tu compañero Andrew Day en el podcast. Y aunque solo han pasado unas semanas, ha ocurrido mucho. Así que quiero darte una opción. Tengo 3 cartas en la mano y tú eliges de qué hablamos primero. Primero, algo que ha pasado desde nuestra conversación con Andrew Epstein. ¿Han salido aún más archivos a la luz? Hay mucha información jugosa ahí. Segundo, tenemos un acuerdo con Irán sobre la mesa. Netanyahu está viajando actualmente a Estados Unidos, presumiblemente para sabotear ese acuerdo de alguna manera. 3. Tenemos. Alex Pretty fue asesinado por ICE de una manera muy perturbadora. ¿Con cuál te gustaría empezar? Y, Piensa en Epstein. bien, vayamos a los archivos de Epstein. Vamos a exponer brevemente las principales conclusiones de este último lote que se lanzó. Estos fueron los más viscerales en el sentido de poner, porque esto era un ser humano. Sí. Este es un tipo real. Quiero decir, no creo que ha habido algunas declaraciones, pero las declaraciones obviamente son como intentas no decir nada que te pueda meter en la cárcel. ¿Verdad? Ha habido muy pocos vídeos de él, y luego, ya sabes, incluso los correos electrónicos anteriores a estos eran simplemente de un tono diferente de... Obviamente la conexión, pero también sus opiniones eran más relajadas. Así era él, así es como era. Y era, quiero decir, por favor, no lo tomes como algo absoluto, pero era una persona extraordinaria. Simplemente muy poco común. Tipos de energía y capacidad. Sí. Exactamente. Es como, Ya. él estaba por doquier. Creo que es importante nivelar el conjunto, por ejemplo, de sus fortalezas, porque eso explica cómo la conspiración y los crímenes llegaron a suceder. Como si esto no fuera solo un idiota. ¿Verdad? No era alguien sin carisma, no era alguien sin inteligencia, no era alguien sin un atractivo extremo, y creo que eso se nota bastante. Otras partes son extrañas, como esa aparente incapacidad para escribir en inglés de manera tradicional. Sí. Sí, pero quiero decir, también eso no es como... Eso en sí mismo no es como una táctica para aumentar el misterio. Es demasiado rico y está demasiado ocupado como para siquiera molestarse en hacerlo. ¿Sabes? ¿No? Tengo que descifrar. Estoy enviando el código Morse, de lo contrario no podrás trabajar conmigo en ese tipo de cosas. Y así fue, sí, fue mucho ver eso. Y había mucho que ver. Su nivel de conexiones mucho después de que lo encarcelaran por primera vez. Y ya sabes, bien entrados los 60, supongo. Así que sí, fue mucho. Sí. Veo que están surgiendo 2 polos. Así que veo en la forma en que lo cubren los medios. 1, probablemente el polo más ruidoso es que, ya sabes, obviamente los delitos sexuales y todo lo relacionado con la trata que está ocurriendo y todas esas cosas atroces.
Y el segundo, que parece estar algo minimizado, es el ángulo de la inteligencia y el aspecto del nivel de implicación con la CIA, el Mossad o diferentes agencias de inteligencia. ¿Por qué crees que es así? ¿Crees que, quiero decir, algunas personas son muy sensibles, obviamente como deberíamos ser todos, a los encubrimientos, a la gente que intenta buscar chivos expiatorios o proteger ciertos activos? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Qué significa esto para la comunidad de inteligencia? ¿Hasta qué punto tienen las manos sucias detrás de todo esto? Creo que los propios correos electrónicos... Es muy poco probable que un activo de inteligencia en aquel entonces, y especialmente ahora, pusiera en un correo electrónico «soy un activo de inteligencia». Por supuesto. Y más aún porque ni siquiera puedes escribir eso en una frase. Así que no creo que eso desacredite nada. Por supuesto, ya había muchísimos reportajes antes del tipo de correos electrónicos que salieron a la luz, que han mostrado sus vínculos evidentes. Quiero decir, TAC y Dropside News hicieron un reportaje extenso sobre los vínculos de Epstein con la probable CIA en los años 80. Estas no son cosas normales en las que la mayoría de la gente esté involucrada, y son de larga data. Quiero decir, él ya estaba metido en esto cuando tenía 30 y tantos años. Y además, lo que también llama la atención, y siempre pienso que este es el elemento clave de toda la historia de Epstein, ¿a qué dedica realmente muy poco tiempo, al parecer? A manejar dinero, invertir dinero, ¿verdad? Quiero decir, esto es... debería ser el de los impuestos, ¿sí, no? Sí. Así que, quiero decir, creo que había una bastante sólida. Un artículo del New York Times sobre su carrera, su ascenso desde los primeros días. Básicamente, ya sabes, falsificando credenciales ejecutivas, saliendo con las hijas de los jefes, siendo una especie de estrella emergente en el mundo de las finanzas de Nueva York de los años 80 y finales de los 70. Las finanzas de Nueva York. Y bueno, no digo que no daba. No tenía ningún dominio de los mercados financieros, no sabía lo que hacía, simplemente no lo tenía. No hay un rastro serio de personas que lo respalden. Siendo el tipo de innovador financiero que tendría miles de millones de dólares. Y para mí, esa siempre ha sido la clave de la historia. Así que hay, ya sabes, dos teorías principales. La primera, él no lo tenía, pero realmente no me lo creo. Dadas las propiedades que tenía, esas son cosas reales que poseía. No solo casas bonitas en Nueva York, sino la casa más impresionante. Eso. En Nueva York, no solo lugares en, ya sabes, el Caribe, la isla más exclusiva de esa zona. Y así que, ya sabes, creo que el hecho de que realmente no estuviera haciendo eso en el día a día, como se evidencia en los correos electrónicos filtrados, creo que eso es muy revelador y plantea la pregunta, ¿de dónde sacaba la financiación? Porque estaba moviendo fondos hacia personas bastante poderosas. Quiero decir, parece que si alguien estaba en un apuro, o si alguien quería algo. El tema de los regalos de lujo es muy llamativo. Como creo que la actual consejera general de Goldman Sachs, que fue la asesora jurídica de la Casa Blanca para Barack Obama, Kathy Rumbler, veremos si sobrevive a este escándalo. Quiero decir, él le estaba dando, ya sabes, artículos de lujo. Quiero decir, eso es algo inusual. O sea, es casi de carácter personal. No sé si tienen una aventura o algo así, pero vamos, ni idea. Probablemente no. Simplemente parece que era algo habitual que él otorgara este tipo de recompensas a sus contactos. ¿Verdad? Sí, y eso es algo a lo que también ha llamado la atención Tucker Carlson. Es decir, si tienes algunas personas y su ascenso meteórico parece desafiar nuestras expectativas sobre la aritmética y cómo debería suceder eso, entonces normalmente hay algo turbio detrás. Sí, o sea, no quiero insinuar fraude, aunque, bueno, con alguien así no se puede descartar. Pero lo que quiero decir es que probablemente tenía un número reducido de clientes, y lo que hacía por ellos no era, quizá estrictamente hablando, todo financiero. Eso. ¿Que era inteligencia o...? Sí. Recientemente conocí a un espectador que me dijo algo que me dejó paralizado. The Thinking Muslim no solo le informó, sino que cambió fundamentalmente su manera de ver el mundo. Y no fue algo puntual. Un líder del convoy global Sumud explicó que uno de nuestros episodios le hizo pasar de ser un espectador pasivo a tomar acciones significativas. Un joven de Sudán compartió que aprendió inglés escuchando el programa y que ahora se siente inspirado para servir a la umma. Las madrasas han integrado el podcast en su plan de estudios universitario. Desde el primer día, The Thinking Muslim nunca pretendió ser solo otro podcast más.
Se construyó sobre una convicción sencilla, que nuestra umma merece medios de comunicación arraigados en la fe, la justicia y la seriedad intelectual. Medios que fortalezcan el imán mientras afrontan el mundo con honestidad y valentía. Ahora estamos doblando nuestro contenido a varios idiomas. Hemos lanzado nuevas colaboraciones, incluyendo un programa con el imán Tom Fekini y un espacio dirigido a los jóvenes para la próxima generación. Y al llevar The Thinking Muslim de gira, he visto de primera mano el hambre que hay en nuestra umma por contenido con sustancia, profundidad y un liderazgo con principios. Lo que viene a continuación es aún más ambicioso. Un programa de historia contado con sentido para el presente. Una serie sobre figuras transformadoras, una sira política y contenido diseñado especialmente para niños. La visión por sí sola no es suficiente. Para construir estudios, formar presentadores y crear medios profesionales que puedan estar a la altura de los mejores, necesitamos un apoyo sostenido de personas que crean que este trabajo es importante. Únete a nosotros hoy, hazte miembro en thinkingmuslim.com/membership y ayúdanos a construir lo que nuestra comunidad realmente merece. Una de las cosas que ha surgido, mencionaste alguna de las personas que están implicadas en este escándalo, y ese es otro ángulo evidente de todo esto. Todo el mundo dice, quizás en tono de broma, que me declararon a salvo tras la última liberación de Epstein. Es como si me hubieran marcado como seguro. Ya sabes, como que yo no, mi nombre no. Oh, Sí, algunas personas están haciendo eso. vi que alguien dijo que nadie, Joe Biden, estaba involucrado en esto. Sí, Otra reivindicación para 46 presidente. así que hay algo, ¿sabes? Humorístico, pero también no. Bien, Dado su amplio contexto, sorprende ver quién no estaba en él. eso es gracioso. Pero, de nuevo, probablemente no sea el único agente que hace lo que hace, aunque tal vez sea el pez más grande del estanque. Parecía que era bastante bueno en eso. ¿Sí? Pero, ¿qué dice eso sobre, creo yo, la manera, y esto es algo que comenté con Andrew, la manera en la que estamos acostumbrados a pensar en cómo se reparte el pastel político o el espectro político aquí en Estados Unidos? Así que hay gente que intenta decir, ya no se trata realmente de izquierda contra derecha. En realidad se trata de que existe esta clase Epstein por aquí. Todos ellos están involucrados en actos muy, muy impíos de todo tipo, y también en actos ilegales, además de inmorales. Y luego están las personas comunes, que están siendo perjudicadas por la inflación y por la crisis de la asequibilidad, y todo nuestro dinero yendo a Israel y todo lo demás que está ocurriendo. ¿Cuáles son las potencialidades de eso? ¿Es esto algo que realmente representa un posible cambio en la política estadounidense? Mi sospecha y mi temor es que nos están vendiendo, y no quiero decir que los temas candentes de las guerras culturales no sean relevantes. Obviamente tienen relevancia. Pero mi preocupación es que están siendo instrumentalizados para impedirnos tener una conversación más profunda y estructural sobre lo que hacen las élites frente a lo que le importa a la persona promedio, sea de izquierdas o de derechas. ¿Qué opinas sobre esto? Instrumentalizar tartas. Alguien que... Instrumentaliza la guerra cultural como haciéndonos, ya sabes, quedarnos atascados en un ejemplo concreto. No estoy diciendo que, ya sabes, los derechos al aborto no sean un tema serio o que el control de armas no lo sea. Y también quiero hablar sobre la segunda enmienda cuando lleguemos a lo de ICE. Soy defensor del derecho a portar armas, ya sabes, pero la forma en que se utiliza en la cultura genera sospechas. Y tanto yo como otras personas sospechamos que estas cosas son bastante secundarias respecto a un problema mucho más grave que está en la raíz, que es que ahora mismo la sociedad, nuestro gobierno, está dirigido por auténticos sinvergüenzas inmorales en ambos extremos del espectro, tanto a la izquierda como a la derecha. Y cuanto más desvían la conversación hacia estos temas secundarios, más les beneficia, porque así desvían la atención de ellos mismos y de todo lo que están haciendo. Así que una de mis inquietudes es, ¿cómo tú... Gracias. ¿Cuál es tu opinión sobre ese análisis, para empezar? Y en segundo lugar, ¿hay alguna manera de recalibrar o reorganizar la vida política estadounidense? Donde quizá dentro de la guerra cultural personas o bandos que parecerían extraños, los compañeros de cama necesitan unirse de una determinada manera para abordar problemas estructurales muy profundos que están enfermando gravemente a este país. Sí, estoy muy dividido por el encuadre. Así que diré lo positivo. Número 1. Hipotéticamente, la bifurcación que usted propone creo que es muy positiva.
Y sería mejor que la guerra partidista. Quiero decir, creo que algo que me sorprende de la promesa del momento, y creo que ha habido momentos como este en el pasado, es una especie de revuelta populista bipartidista contra una élite corrupta. Estas son cosas que apoya. Estas son cosas que creo que harían el país mejor. Creo que en muchos sentidos nuestro discurso es mucho más saludable que, digamos, hace 6 años, cuando aparentemente era una guerra cultural armada. COVID despertó todos esos temas y quiénes se beneficiaban. Quiero decir, no quiero debatir sobre BLM, etcétera, etcétera, pero es bastante obvio cuando JP, Morgan, Goldman Sachs y Silicon Valley apoyan algo que no les preocupa tanto. Los estadounidenses se pelean por cuestiones culturales, ¿no? De hecho, es lo que quieren, así que no tienen discusiones sobre geopolítica o economía. Todos tenían banderas de arcoíris, Coca-Cola, y ahora... Esto es... ¿A dónde van? Exactamente. Sí, claro. No, nada realmente cambió, ¿verdad? Quiero decir, sí, así que empeoró en algunos aspectos, y entonces creo que eso es. Creo que es una mejora, y creo, mi única duda sobre el encuadre es... Creo que la historia de Epstein muestra el otro extremo del mundo, que es que, en cierto modo, nadie está a cargo, ¿verdad? Y creo que esta es una respuesta inquietante, que a la gente no le gusta oír, porque el problema con las teorías de la conspiración es que, según se desprende de ellas, se trata de una élite hipercompetente. Sí. Se nota la incompetencia de la élite en sus correos. Sí, Y también se ve que no se conocen entre sí. De ahí la importancia de un intermediario social como Epstein. Quiero decir, esto a veces se convierte en meme, pero está el viejo chiste de George Carlin de que todo es un gran club y tú no estás dentro. Creo que es falso. Creo que eso en realidad no es mi experiencia, conociendo a algunas de estas personas y habiendo informado sobre ellas. A menudo son bastante recelosos y desconfiados entre ellos, son muy paranoicos. Y creo que Epstein aprovechó y abusó de esa oportunidad, pero también la supo explotar. Creó un espacio seguro para transacciones financieras, para la licenciosidad, para un humor casi corporal y una oscuridad absoluta, en última instancia oscuridad. Pero creo que el propio Epstein demuestra que hay espacio para emprendedores dentro de la élite. Hacer este tipo de cosas es fascinante. Sí, creo que yo dudaría un poco. Ya sabes, no quieres que la energía populista sea cooptada, que se convierta en la energía de una turba. Sí. Que simplemente sustituye a ciertos miembros de una élite corrupta y lo reemplaza por algo aún peor. Absolutamente. No, es una perspectiva muy, muy válida. Y quiero profundizar un poco en eso e intentar llevarlo aún más lejos. Así que eso es interesante. No he escuchado a demasiada gente dar ese punto de vista, pero suena cierto, la incompetencia, especialmente ahora que creo que cada vez más gente está prestando atención. Así que la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿a qué atribuimos ese vacío? Sí, digamos, nuestro nivel de educación cívica... Bueno, Andrew y yo tuvimos una conversación sobre civismo y sobre cómo debería ser el civismo en Estados Unidos, especialmente con la inmigración y todo eso. Si asumimos que la participación cívica está en su punto más bajo, que quizás lo esté. Algo es responsable de un vacío en el que los Epsteins del mundo se colaron, y lo que sea. ¿Qué debería desplazar ese vacío? ¿Qué debería existir y necesitan los ciudadanos de a pie asumir un papel más proactivo para asegurarse de que ese vacío no exista en primer lugar? Cosas como nuestra cultura del entretenimiento y entretenerse hasta la muerte. ¿Y esto quita acaso la capacidad del ciudadano promedio de participar realmente? También estamos hablando de crisis de asequibilidad. ¿Cuáles son todos los factores que intervienen para impedir algo que desplace ese vacío que luego es llenado por un tipo como Epstein? Y creo que no estoy seguro de que estemos en una recesión cívica según las definiciones tradicionales, porque creo que la participación electoral es mayor que hace 20 años, y creo que la gente presta más atención a la política que hace 20 años. Sí. De forma algo negativa, por desgracia, porque solo nos está dividiendo. Por otro lado, hay una sensación, y creo que se ve, y soy muy reacia a usar este lenguaje porque a menudo no entendemos estas sociedades, y en muchos aspectos no somos tan diferentes nosotros mismos. Pero existe esta tendencia, creo, en Estados Unidos, cada vez más, y como lo ejemplifican los archivos de Epstein, donde hay una sensación de que las grandes decisiones... ¿Estados Unidos está privatizado?
que no está democratizado y que en realidad son solo las opiniones de un grupo muy selecto de personas las que mueven el dinero, hacen las políticas, etcétera, etcétera. Así que, por un lado, Donald Trump, ya sabes, es realmente difícil de decir. Para alguien tan conectado y para alguien que nació y generó una riqueza tan espectacular. Una rara carrera, pero ganó mucho dinero. Obviamente creo que antes de convertirse en presidente estaba algo fuera de la élite, ¿no? Ellos le odiaban. O bien le echaron, o era un marginado, o les traicionó, o alguna combinación de todo eso. Y así es como, de alguna manera, explotó la energía populista y ha sido, en muchos sentidos, la historia política definitoria del siglo. Pero también hay una sensación con él de que las políticas realmente no han cambiado. No cambiaron lo suficiente, no cambiaron tanto como él auguraba, o como auguraba su ascenso. Y creo que eso en realidad supone una recesión cívica, porque pienso que la gente realmente no está prestando atención a los detalles de lo que ocurre en Washington, D.C., y estoy muy dividido al respecto, porque por un lado creo que, ya sabes, soy alguien que es de aquí. Creo que, ya sabes, mucha gente que es de aquí o que vive aquí, ahora en realidad no es. Originaria de aquí, es una ciudad muy extraña en ese sentido, y creo que realmente no entienden al resto del país. Por otro lado, los estadounidenses están permitiendo que esta dinámica continúe, y al final del día, ¿de quién es la culpa? Assalamu alaikum a todos. Soy Zara, aquí en el condado de East Wajir, Kenia. Hoy estoy con Beitul Mal. Y lo que podéis ver aquí, con más de 32 grados y sin una sola nube, son muchas familias haciendo cola para recibir paquetes de comida para el Ramadán. Beitul Mal sabe que se acerca el Ramadán y ya hemos comenzado la distribución de alimentos. Estas bolsas de 55 kilos vienen todo lo que van a necesitar. Harina, arroz, dátiles, azúcar, sal y la lista sigue. Mientras muchos de nosotros nos preparamos para ayunar este Ramadán, estas bolsas van a ser un salvavidas para las familias. Les darán energía para el suhoor y el iftar. Tú puedes ayudar a que puedan ayunar por solo $120 por familia. Visita btml.us/thinkingmuslim para saber más y colaborar. Así que eso es, y esta es una pregunta muy exploratoria. Entonces, ¿cuál es la salida de eso? ¿Se trata, por ejemplo, de refinar el sentido de la política y la comprensión de la política? De nuevo, quizás se trata de redefinir la educación cívica. ¿Cómo funciona la política pública? La mayoría de la gente, su idea de participación política es ver las noticias, votar. Preocuparse por uno o dos temas concretos que realmente les importan. ¿Esa configuración ya no funciona? ¿Necesitamos una configuración diferente? Mi respuesta es a la vez cínica y optimista. Creo que gran parte de esto es en realidad gerontocrático, y el relevo de poder, dinero y fama es muy lento. Esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Eso está sucediendo ahora mismo en diversos aspectos, y algunos de ellos, ya sabes, mira, yo quiero que la gente viva tanto como pueda o tanto como quiera. Todo tipo de cosas. Pero es poner en ámbar a una generación, los baby boomers. Ya sabes, no creo que fuera intencionado, pero fue por casualidad que ellos realmente han tenido como 50 años de protagonismo. Sí. Y eso no es saludable. Y creo que cuando eso cambie, creo que muchos de estos problemas realmente se resolverán. Y hay muchas historias sobre Epstein. Pero como la gran historia que yo veo es la de una élite baby boomer, y una historia muy de baby boomers. En cierto modo, ya sabes, de clase trabajadora, con orígenes en Nueva York, hizo una fortuna en las finanzas, tenía un montón de contactos. El sueño americano en muchos sentidos, pero luego también ves en él el lado oscuro del sueño americano. Y creo que por eso es una historia fascinante. Eso es muy interesante. Así que hay muchas otras cosas de las que hablar. No quiero cebarme con el mismo tema aquí, pero ¿y si pudieras darnos una característica que diferencie o distinga una política post-boomer? ¿Cuáles son algunas de las cosas que anticipas? O, digamos, ¿esperas que algunos de los problemas se resuelvan? ¿Cuál es la diferencia entre un Gen X, un Millennial o un Gen Z? Es un estereotipo total, pero creo que el impulso hacia el militarismo está desapareciendo. Y creo que esto es algo muy importante.
Y sé que mucha gente no quiere hablar de política exterior, no le presta atención, pero creo que nuestra postura hacia el resto del mundo es muy relevante para la reputación de quienes viajan al extranjero, para nuestra imagen fuera y para nuestra propia autoimagen. Y creo que mucho de lo que hacemos en el extranjero en realidad acaba volviendo a casa. Quiero decir, ya sabes, la forma en que tratamos a los extranjeros es, cada vez más, la forma en que a veces tratamos a los propios estadounidenses. Y creo que esa es una tendencia negativa. Y pienso que si ese impulso, si ese instinto al menos se suaviza y mejora, eso supondría un cambio importante. Y luego además está la realidad de gobernar Estados Unidos. Sabes, mucha gente habla de un juego. Si un gobernador se convierte en el próximo presidente, ya sabes, alguien como Newsom o quien sea, pueden decir que quieren hacer todas estas cosas diferentes. Pero la realidad es que Estados Unidos es realmente difícil de gobernar a nivel interno. Sus problemas están realmente arraigados. Ya sabes, pregúntale a Barack Obama. Quiero decir, básicamente sacó adelante un plan de salud mediocre y le costó casi todo su capital político hacerlo. Y en muchos sentidos no ha resuelto el problema. Creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo. Ya sabe, es mucho más fácil centrarse únicamente en asuntos exteriores, porque el presidente tiene carta blanca imperial, más o menos. Y creo que dentro de ese sistema, si hay un comandante en jefe, eso quería, que tuviera una evaluación más realista de lo que Estados Unidos quiere, puede y no puede hacer en el extranjero, y está más centrado en el medio y largo plazo. Como creo que nuestros rivales, los chinos, lo están. Creo que veríamos mejoras. Y de verdad creo que esto es muy propio de la generación baby boomer. El militarismo y yo. Y creo que está muy ligado a, ya sabe, o sea, en muchos sentidos. La sensibilidad política de la gente, no de todo el mundo, pero creo que la de la mayoría, se forma en la adolescencia, los 20 y los 30 años. Y que su relato era, ya sabes, algo así como la debilidad al estilo Carter, llega Reagan, la Unión Soviética se disuelve, Kumbaya, y da igual, como si no importara la deuda que empezamos a acumular entonces, la financiarización que empezamos a usar en los años 80, da igual cómo es realmente vivir en Europa del Este hoy en día, que en algunos aspectos es peor que antes de la caída del muro de Berlín. Pero existe esta mentalidad de que la fuerza y una política exterior musculosa resuelven todos estos problemas. Y creo que está muy arraigada en la gente cuya política se marinó en los años 80. Sí, es fascinante. No estoy acostumbrado a escuchar ese ángulo intergeneracional. ¿Podría hablar? Todo el día sobre eso, por desgracia. Hay límites para cualquier enfute. Por supuesto, pero es una perspectiva adicional importante. Y ya que has abierto, creo, la puerta para enlazar con la política exterior, hablemos de Irán. Sí. Entonces, ¿qué está en juego aquí? ¿Qué es real y qué es falso? ¿Qué está pasando? Parece que hay un posible acuerdo en el horizonte. Netanyahu, estamos grabando esto. El lunes, dentro de 2 días, se supone que Netanyahu vendrá a la ciudad, presumiblemente para intentar sabotear el acuerdo. Simplemente porque, como político con mucha trayectoria, ese es un poco su patrón de comportamiento. Lo conocemos. Es caricaturescamente descarado. Sí, y es caricaturescamente descarado. Entonces, Sí. él es una cosa, es predecible. Y eso es lo que esperamos. Creo que algunas otras personas del Partido Conservador estadounidense están hablando de la prueba de Irán. Y esto pone a Trump en una situación en la que básicamente tendrá que tomar una decisión sobre dónde estará Estados Unidos. ¿Intereses o intereses israelíes? ¿Y tienes predicciones? ¿Qué está en juego a ti? Bueno, he estado. Probablemente he sido un poco más optimista sobre esto que la sensación sentida. La sensación sentida, creo, ha sido, ya sabes, realmente desde la redada de Maduro, realmente desde las protestas en Irán, que Trump iba a golpearles de nuevo, y con bastante fuerza, y que los iraníes iban a responder esta vez con toda su fuerza. Y podría ponerse realmente feo. Yo he sido un poco... Creo que es muy útil tomar eso como el escenario base de referencia en este momento, considerando lo que ocurrió el pasado junio, los fracasos de las negociaciones anteriores. Creo que recae una enorme responsabilidad sobre quienes abogan por el realismo y la moderación aquí, para no hacerse demasiadas ilusiones. Dicho esto, este ha sido un proceso extraño. Trump marcó una línea roja. ¿Sabes? ¿Sabes algún manifestante muerto? Bueno, creo que eso es lo que pienses.
Las cifras y números de ese país son algo curiosos, pero, por ejemplo, si hubo algún muerto en Irán, Eso marca una línea muy interesante a trazar. Sí, creo que hubo más de 0 muertos en la violencia. Y luego el Estado iraní, reconoce que entre 3 y 4 mil personas fueron asesinadas. Y estoy seguro de que dirían que esas personas eran terroristas, etc. Así que mejor no entremos en esa. Así que hubo muertos. En teoría se cruzó la línea roja. No se ha hecho mucho ruido al respecto. Aunque si llegamos a atacar, creo que sí veremos algo en absoluto. Eso demuestra que Trump no es igual que Obama, ya sabes, por dejar que cruzaran la línea roja, pero ya llevan tiempo moviéndose activos en la región. Hace 1 o 2 fines de semana creo que se sentía mucho que iban a atacar, pero no lo hicieron. Se abrieron nuevas negociaciones, y esta vez hay muchos más actores implicados. Quiero decir, los rusos han estado haciendo ruido, los turcos han estado haciendo ruido, los cataríes están tomando nota y haciendo ruido, los saudíes también han estado haciendo ruido, aunque desde Arabia Saudí llegan señales algo diferentes, aunque creo que eso podría estar siendo instrumentalizado por el lobby israelí, sinceramente, pero creo que hay esperanzas de que pueda haber un acuerdo de última hora. Y hay indicios de que Trump realmente no quiere hacer esto. Y creo que, ya sabes, el hombre ordenó los ataques contra Irán en junio, y creo que eso fue un error. Y bueno, no creo que deba recibir una simpatía infinita, pero creo que esto sigue siendo el escenario base. Alguien que realmente no cree en una guerra con Irán, y que está rodeado de gente. Y de nuevo, es un hombre adulto, es el presidente de los Estados Unidos. Él tomó estas decisiones, está rodeado de personas que sí lo quieren por diversas razones. Y la historia es si ellos van a imponerse sobre él y sus instintos, o si sus instintos prevalecerán. Y eso sigue siendo fundamentalmente distinto. Puede que sea una distinción sobre una diferencia respecto a un neoconservador ideológico. Quiero decir, sigo sintiéndome más cómodo con Trump como presidente que, por ejemplo, con Rubio. seguro. George Bush, Claro. o Mike Pompeo, o John Bolton. Esta es una persona que piensa, deberíamos hacerlo, y tiene un montón de, creo, fanáticos a su alrededor que quieren que lo haga. Y es diferente. Y así, miren el estado actual de Trump. Objetivos que no son el arma nuclear, y la vanidad, el prestigio de conseguir un trato mejor que Obama. Él lo tiene. Y lo tiene desde la primavera pasona. La oferta inicial de los iraníes fue un nivel de enriquecimiento inferior al del JCPOA. Creo que están hablando de un nivel incluso más bajo que el de la primavera pasada. Están hablando de todo tipo de cosas. No creo que vaya a ser, ya sabes, el enriquecimiento cero total, la castración completa del régimen. Quiero decir, lo que proponen los israelíes, lo que proponen los neoconservadores, es que si Jamenei simplemente, ya sabes, desmantela el régimen él mismo, sí, Debe rendirse de todo. sí, si nos da todo lo que queremos sin que tengamos que hacer una guerra, entonces vale, lo aceptamos. Y luego, obviamente, su propio pueblo se lo comerá vivo. Sí. O sea, eso sería cierto para cualquier gobierno, ¿no? Si Estados Unidos desmantela su ejército, entonces podemos llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Eso es lo que piden. Sí. Pero creo que un acuerdo justo que logre, en primer lugar, evitar una guerra. Y el número 2, impedir que los iraníes obtengan un arma nuclear. Está sobre la mesa. Y ya sabe, la cuestión nuclear en sí misma, creo yo, es obviamente históricamente un caballo de Troya y una invención como pretexto para adoptar opciones militares. Los iraníes, digan lo que digan, no están tan comprometidos a concebir un arma nuclear. Quiero decir, por supuesto, ¿cuántas fatwas tienen contra las armas nucleares? Quiero decir, este no es Kim Jong-un. Kim Jong-un no lo hizo, o Kim Jong-il y la familia Kim no hicieron un foxtrot contra las armas nucleares. Este gobierno lo hace. No queremos crear un escenario en el que las únicas opciones sean que los iraníes lancen un arma rudimentaria o recurran a la guerra. Sí, no, eso es justo. Y creo que, ya sabes, es interesante que lo plantees en esos términos, con los instintos de Trump frente a las influencias que le rodean. Y mencioné brevemente, ya sabes, antes de que empezáramos a grabar. Nuestra implicación aquí en la campaña castiga a los demócratas en 2024, y ese era precisamente nuestro argumento, ya sabes, para la comunidad musulmana, que no pretendemos, ya sabes, estar de acuerdo con muchas de las políticas, actitudes y retórica. Pero con Biden y con Harris tenemos la certeza absoluta de un apoyo total y sin reservas al genocidio israelí. Y con Trump tenemos quizá como un 99,5% o un 99% o el porcentaje que sea. Un poco mejor que eso. En ese punto. Quiero decir,
en defensa de la administración, creo que fue menos letal bajo Trump. El otro argumento es que hicieron la mayor parte de las matanzas que podían hacer. Los años de Biden, pero quiero decir, Creo. La gente dentro de la comunidad esperaba eso. Que cuando se acordó un alto el fuego en enero, habría habido más mecanismos de cumplimiento en eso. Ya sabes. pues lo rompían en mazo. Y a él... No lo hubo ni castigo. Exacto. Porque sabemos cómo, de nuevo, Israel es un actor muy predecible. O sea, ellos rompen sus acuerdos. Ellos hacen estas cosas, están constantemente forzando los límites, para sacar el máximo que puedan en cada acuerdo. Lo harán. Quiero decir, intentaron asesinar, ya sabes, a miembros de Hamás cuando venían a firmar un acuerdo que a ellos no les gustaba, ¿verdad? Así es como operan. Así que no, quiero decir, nosotros, pero estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso, que hay, sea cual sea el porcentaje que sea. Esa era la apuesta, esa era la esperanza de que al menos tuviéramos eso. Porque la alternativa es simplemente aterradora. Así que eso es realmente interesante. Así que una de las cosas... Hay dos caminos para abordar esto. Así que una de las cosas... Sigo dándole vueltas a la perspectiva intergeneracional, que es realmente útil, porque una de mis observaciones históricas es que las cosas siguen volviendo a repetirse, no exactamente en círculo, sino en espiral, pero no son tan efectivas cada vez que ocurren, ¿verdad? Así que vemos que ocurre el 11S y toda la histeria, y luego invadimos Irak, y 25 años después la gente mira atrás y dice, vaya, qué error tan terrible fue ese. Parece que esa generación casi espera poder volver a juntarse y hacer lo mismo. Mientras que la gente se ha cansado, la gente se ha vuelto más inteligente, ya sabes, el mundo está más conectado. La gente no lo está comprando tanto. Esa es al menos mi observación. Acordado. Aunque en cierto modo puede ser más oscuro. Porque, como usted mencionó, este tipo de recesión cívica de la que está hablando es como si estuvieran tratando de hacer una guerra con Irán en este momento, lo que en cierto modo es una empresa más grande que una guerra con Irak. Es un país más grande. Y parece que están bastante cerca, aunque no haya causus belli, aunque nadie lo quiera. Sí, y eso es verdad. O lo quiere una facción minoritaria. Así que se están acercando a ello, incluso sin nada de esto. Y eso formó parte de la experiencia, ya sabes, como alguien que se politizó por el 11S y que incluso siendo adolescente se opuso a la guerra de Irak. Y luego, ya sabes, ver toda la energía que se volcó en ello. Y de nuevo, por eso, al menos en mi caso, vuelvo a preguntarme, ¿cuál es el nivel de sofisticación de nuestra comprensión de la física? Porque, ¿cuántos cientos de miles o millones de personas salieron a la calle? Pero eso no necesariamente va a conseguir un cambio de política, ¿verdad? Es decir, todavía no hemos llegado a ser lo suficientemente sofisticados como para realmente organizar la secuencia de acciones que de verdad nos permitan conseguir lo que queremos. Tengo que decir, en defensa de aquel momento de los años 2000, que creo que hubo una oportunidad real que, bueno, creo que fue desperdiciada por Obama. De verdad lo tengo que decir. Así que, quiero decir, si analizas el periodo más o menos desde 2006 hasta, digamos, 2012, principios de la década de 2010, Obama claramente no creo que hubiera ganado las primarias si no se hubiera opuesto a la guerra de Irak. Sí. Y además quiero decir, es algo que se olvida, pero es algo en lo que la revista tiene una historia de implicación. El movimiento de Ron Paul, que luego se convirtió en el movimiento de los hijos, presentó a Paul en el Partido Republicano. Quiero decir, toda la energía estaba realmente en el tema antiguerra. Según. Y bueno, creo que en cierto modo es más evidente en retrospectiva, pero la lección que los demócratas, creo, sacaron fue, bueno, Irak fue la guerra mala, Afganistán fue la guerra buena. Exacto. Así que Obama amplió la intervención en Afganistán. Creo que he escuchado opiniones diversas sobre esto. He oído que él mismo, alguien que lo sabría, en realidad no creía en ello, pero sentía que tenía que hacerlo. Biden, según algunos reportajes de aquella época, llegó a amenazar con dimitir como vicepresidente, lo cual es extraordinario, por el aumento de tropas. Pero, en cualquier caso, para 2012, el candidato por el lado republicano era Romney. Y Obama había mantenido en cierto modo muchas de las posturas los elementos más sofisticados del aparato militar, y descartado aquellos que eran políticamente arriesgados. Así que, en vez de ocupaciones masivas de la mayoría de los países, con la excepción de Afganistán, utilizaremos drones. En vez de invadir países, intentaremos hacerlo a través de la FIA, operaciones encubiertas y fuerzas especiales. Y esto lo vemos hoy en día.
Creo que los halcones y los neoconservadores lo saben, y de hecho insisten con orgullo en sus argumentos contra personas como Gracias, sabes, nuestra revista, que esto no son los años 2000. ¿Por qué esto no son los años 2000? Porque estamos usando operaciones especiales. Porque no estamos haciendo, ya sabes, ocupaciones. Y bueno, creo que es una distinción sin diferencia. Y para que conste, quiero decir, creo que colectivamente la comunidad musulmana estadounidense mira atrás y se da cuenta de lo sombrante que ha sido el consenso bipartidista cuando se trata de nuestra comunidad. No tenemos ilusiones. En su momento creo que estábamos muy engañados por los años de Obama, pero en retrospectiva quiero decir, él fue quien nos trajo el CVE, ya sabes, los programas de lucha contra el extremismo violento y el espionaje, y él fue quien asesinó a ciudadanos estadounidenses en el extranjero con drones. Así que hay una especie de conciencia política resurgente, o quizá emergente sea una mejor palabra. Eso llevó a la comunidad musulmana, creo, a una crisis en 2024. Es como si estuviéramos entre la espada y la pared aquí. Mientras que la lógica posterior al 11S, con el tipo de retórica que venía de los neoconservadores, llevó a mucha gente hacia la izquierda, creo que comprensiblemente, pero esa luna de miel se acabó hace mucho. Así que, de alguna manera, nos enfrentamos a esa perspectiva en las elecciones de 2024. Así que, ahora la cuestión es, ¿hacia dónde vamos? Y las primarias van a ser un caso de prueba realmente interesante para ver. Ahora tenemos a mucha más gente trabajando en ambos lados del espectro político. ¿Estarán ambos partidos? Oh, sí, absolutamente. Y para nosotros, mantener a Palestina e Israel en las noticias y hacer que las elecciones giren en torno a ellos es muy, muy importante para esa continuidad de esas elecciones. Una de las cosas que surge con Irán y la guerra, con Irán sobre la mesa, y Netanyahu viniendo, y las cosas que imaginamos que Netanyahu va a decir, lo mismo que lleva diciendo desde los años 90 sobre, ya sabes, que están a tantas semanas de distancia. Y nosotros somos la vanguardia, estamos defendiendo la civilización occidental contra el terrorismo islamista. Todo esto, quiero volver rápidamente a los archivos de Epstein. Algunas de las cosas que vimos en los archivos de Epstein, las formas en que los sionistas hablan de los no sionistas, goyim esto y goyim aquello, que se supone que debemos gobernar sobre ellos. Y no estoy seguro si lo viste, pero hubo un rabino en Minnesota que habló recientemente con cristianos y dijo lo siguiente. Cito, «Vosotros estáis adorando a un judío», se refiere a Jesús. «Ese es el error, porque deberíais estar adorándonos a todos nosotros». Y estas cosas que ahora están saliendo a la luz, y para nosotros en la comunidad musulmana, tenemos esa sensación. Ha surgido una frase en los últimos 2 años, después del 7 de octubre, que dice que cada acusación que se hace contra nosotros es como una confesión por su parte. Así que cuando Hexet lleva un tatuaje de kafir, ¿verdad? Y esto se supone que significa, dentro del imaginario de la civilización occidental, este tipo de... El tatuaje de cruzado. Sí, tatuaje de cruzado. Es como una especie de conflicto civilizacional entre el cristianismo y el islam. ¿Dónde está el tatuaje de Goyín? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Dónde está esa energía para ese tipo de cosas? Porque en nuestros círculos cerrados hablamos de, incluso si hablamos de un no musulmán o de un kafir o de esto, no estamos hablando de vamos a esclavizar a todo el mundo y que todos deberían estar adorando. Sí, no estamos diciendo eso, pero de eso es de lo que se nos acusa. Y eso es lo que te da, eres el Irán y la conexión con Irán. ¿Es eso lo que da legitimidad al discurso? ¿O la excusa, el pretexto? ¿Ven? Para una parte muy considerable de toda esta operación de intervención militar. No, quiero decir, creo que Irán y el tipo de... Quiero decir, aunque sea cómico para cualquiera que conozca algunos detalles de la región, pero creo que Irán, en la concepción... Para muchos estadounidenses es, ya sabes, básicamente el jefe final del Islam radical, ¿verdad? Y... Sí, creo que así es como logran conseguir el apoyo del público. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de sentimiento antimusulmán o antiislámico hay? Y evito deliberadamente el término islamofobia porque no me gusta. No creo que lo hayamos pensado bien por nuestra parte. En primer lugar, porque copia la homofobia, y no estoy de acuerdo con ese enfoque. Y en segundo lugar, porque no cumple exactamente la función que buscamos. No es una fobia, no tenemos miedo. No intentamos criticar a la gente a la que no le gustamos, ¿verdad?
Pero la preocupación es que gran parte del sentimiento antimusulmán y antiislámico es en realidad una campaña de propaganda coordinada por Israel y sus aliados, como Emiratos Árabes Unidos, para justificar la violencia. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto están Israel y esas otras fuerzas detrás de esto? ¿Cuánto de todo esto es pura propaganda? ¿Y cuál crees que es y debería ser el papel de los musulmanes en Estados Unidos, políticamente hablando? Todo esto sé que es una pregunta un poco inesperada, pero con todo lo que hemos pasado como comunidad, y ser el chivo expiatorio, ser el malo, y ser el enemigo público número uno de alguna manera, eso sirve como una justificación interminable para guerras eternas y demás. Parece que estamos al borde de un precipicio. Me da la impresión de que estamos casi en una era posterior a eso y que la gente está empezando a despertar. Así que algunas personas han hablado del equipo de Dios, de la unidad de las fes monoteístas y sus practicantes. ¿Cómo ves tú el papel que los musulmanes pueden desempeñar, ya sea en la izquierda, en la derecha, dentro de la cultura política estadounidense, en general? Sí, bueno, mira, yo diría que para cualquier grupo de interés siempre es un error apostar por un solo partido. Sí. Y creo que, en cierto modo, estás viendo que el lobby israelí está experimentando esto en tiempo real. Sí. Y no solo porque no estás cubriendo tus apuestas. Creo que si apuestas por un solo partido, al final perderás a los dos partidos. Y creo que estás viendo eso en tiempo real con la perspectiva ultracionista. Estados Unidos. Y creo que ha sido una forma apalancada para que Netanyahu consiga muchas ventajas políticas muy rápidamente. Y puede que eso funcione para la carrera política de Netanyahu, pero no estoy seguro de que vaya a funcionar bien para Israel a largo plazo. Así que eso se lía. El primer consejo para la comunidad musulmana estadounidense, o para todos. Creo que cuando los musulmanes eran básicamente monolíticamente demócratas, se asumía que no tenían a dónde más ir. Sí. Y creo que ese fue un error importante de las campañas de Biden y luego de Harris. Y lo pagaron en 2024. Creo que fue decisivo. Y era nuestro trabajo hacer que lo pagaran, porque lo que veíamos como alternativa era que ellos seguirían dándonos. Sentado, si el statu quo era nosotros, Seríamos simplemente una alfombra. Y entonces, bueno, ya sabes, por difícil que fuera, y sabiendo lo que nos íbamos a enfrentar y sabiendo, ya sabes, el posible rechazo o lo que fuera, él dijo, bueno, o es una irrelevancia política total y la pérdida de poder, o demostrar que si realmente somos capaces de marcar líneas rojas. Porque eso era lo que yo volví a plantear, y de hecho creo que en episodios futuros vamos a tener a algunos de estos operadores del Partido Demócrata que se han infiltrado en la comunidad musulmana estadounidense. Bastante profundamente durante los últimos 20 a 25 años, algunos de los cuales han colaborado con programas de FV y programas de trampa del FBI y cosas por el estilo. La pregunta que le seguíamos haciendo era, dime simplemente en qué momento vas a alejarte del Partido Demócrata. Solo quiero saber qué tiene que pasar. ¿En qué situación no sugerirías ni dictarías que la comunidad siguiera ese camino? Y las personas que, ya fuera por subvenciones, intereses o carreras alineadas con el Partido Demócrata, nunca tenían una respuesta. Así que la conclusión muy clara es, vale, bueno, con todo el respeto, no tienes en mente el interés de la comunidad. Tienes tu propio interés personal o el de tu grupo. Pero no es en beneficio de la comunidad estar atados a un solo barco, y menos aún a un barco que se está hundiendo, y que, como decía Malcolm X, él decía, tú les pones primero y ellos te ponen el último, ¿verdad? Y esa es la situación en la que nos encontramos. ¿Alguna otra cosa? Quiero decir, siento que una de las cosas... Vale, esta es otra especie de pregunta inesperada. Fue una conversación que tuve con Andrew sobre política exterior en particular, porque una de las cosas que me alarma como persona de fe, y pensando en el papel, sí creo que hay mucho potencial para una causa común. En Estados Unidos, entre musulmanes, cristianos y judíos, personas de fe, especialmente en una época en la que vemos la inmoralidad a un nivel alarmante. Si quieres tomar algunos aspectos culturales, como por ejemplo la proliferación de las apuestas deportivas, ahora las apuestas deportivas están por todas partes. Apostar, el juego, se ha normalizado tanto que mucha gente tiene motivos para sospechar si pueden confiar en que los deportes que ven no están todos amañados. Y los escándalos no dejan de aparecer. La proliferación de la pornografía, todas estas cosas que han surgido, que creo que la gente de fe de todas las comunidades rechaza.
que hay potencial. Creo que hay potencial para una causa común o para una colaboración en esta línea que necesita ser explorada. Pero la dificultad es que mientras estas cosas sigan existiendo, o sea, hay una cosa, mientras los musulmanes sigan siendo el coco, ¿vale? Esto es un obstáculo para que este tipo de cosas ocurran. Lo segundo es que me preocupa el supuesto de realismo. Dentro de la política que hablamos, e incluso de política exterior, hablamos mucho de escenarios, hablamos de poder, hablamos de intereses, pero no escucho a nadie hablar de Dios. Y no me refiero a en un arbusto, Junior, un tipo de camino en el que, ya sabes, somos los cruzados y somos a entrar, ya sabes, con botas de vaquero y disparar a todo el mundo, ya sabes. Pero en realidad, ¿dónde está la moralidad en la política exterior? ¿De dónde proviene el cálculo moral? Me preocupa mucho que nos hayamos secularizado tanto en la forma en que hablamos de política y política exterior que es casi como un idioma que hemos perdido. ¿Aprobaría Dios lo que estamos haciendo? Eso, para mí, es una pregunta fundamental que creo que toda persona de fe debe hacerse. ¿Aprobaría Dios lo que Estados Unidos está haciendo a nivel de política exterior? ¿Cuál crees que es el papel de la fe y el papel de Dios? Cuando se trata de política exterior y política interna, en la política yo creo que hay muchos ejemplos negativos de cómo se ha utilizado como arma. sí, Así que, por defecto, pienso que los fundadores eran bastante inteligentes y que la libertad religiosa debe ser para todos. Quiero decir, Thomas Jefferson lo puso en su tumba. sí, Vale, y creo que, como dijo uno de nuestros cofundadores, Jefferson es el mejor estadounidense. Y ya sabes, Washington es el mejor presidente, Jefferson es el mejor estadounidense. Y yo creo que eso debería ser un listón bastante alto. Porque creo que las posibilidades de que se utilice como arma son potencialmente mayores que las posibilidades de que una síntesis inteligente se traduzca en políticas. Dicho todo esto, sí creo que, obviamente, Estados Unidos tiene una enorme herencia cristiana. Una herencia. Y muy claramente, nuestra política exterior y la forma en que hablamos de ella es bastante poco cristiana. sí, Sí, y creo que eso merece la pena, señalarlo. Y que te lo señalen. sí, no, eso es justo. Y creo que lo único, ya sabes, lo que yo me tomo en serio el primer punto. Se puede argumentar que, ya sabes, no existe tal cosa como la ausencia de filosofía. O es buena filosofía o es mala filosofía. Y creo que eso también es cierto para las preocupaciones morales e incluso para la religión. Así que estoy de acuerdo en que tiene que haber, obviamente, y se podría decir que este país se fundó intentando establecer esos límites sobre lo que puede entrar y lo que no, y cómo evitar que se convierta en algo supremacista. Creo que eran tipos bastante inteligentes. Se aburrió. No está de moda. Pero creo que el modelo que establecieron los fundadores y, ya sabes, una observación aburrida y de manual, Jefferson, famoso por conocer el Corán, la Carta de Washington a la congregación hebrea, todo eso. Creo que todo eso es muy inteligente y debería recordarse. Y ya sabes, la mayoría de los países no tienen esa herencia, y nosotros sí. Y por eso creo que sería curioso si puedo responder a una pregunta que planteaste antes. No llegamos a este tipo de importado, falso, artificial, los supuestos conflictos en los que nos vemos involucrados y que en realidad tienen un origen muy ahistórico. Cosas de cruzados. Es decir, este país fue fundado por personas que huían de las locas guerras religiosas cristianas en Europa. La gente de los siglos XVIII y XIX no pensaba en las clases de civilizaciones del Islam. Probablemente no pensaba en el Islam en absoluto. Quizá, ¿no? Bien. Sí. Y ya sabes, la idea de que existe este enorme conflicto de rencor que enfrenta a los Estados Unidos. Necesita llegar a un acuerdo con el mundo árabe o musulmán. El mundo árabe y musulmán creo que es totalmente artificial. Y sé que quieres hablar sobre, ya sabes, el tema del hielo. Y puede que no estemos de acuerdo en todo, pero es algo que creo es bastante fascinante. Y lo observé en otro podcast. Es decir, mira, quiero decir, el país obviamente tiene un problema de inmigración ilegal. Nadie lo sabe con certeza, pero se estima que hay entre 10, 15 y 40 millones de inmigrantes ilegales en este país. ¿Por qué tanto énfasis en los somalíes en Minnesota? Bien,
¿Y qué porcentaje de inmigrantes ilegales en Estados Unidos son musulmanes? Voy a suponer que muy pequeño. Bien. En realidad, nuestros problemas de inmigración no son los mismos que los de Europa. Nuestros problemas culturales son diferentes a los de Europa. Y la idea de hacerlo algo artificial. Una civilización, la occidental, desde San Francisco hasta Jerusalén, es decir, la A, habría tenido mucha curiosidad por saber que a la gente que moría en las guerras europeas se le habría dicho que eran parte de una sola civilización. B, curiosidad por los fundadores que habían huido de Europa o las familias que huyeron de Europa. Pero C, es simplemente falso. Es falso. Sí, quienes escriben historia suelen escribir sobre el presente usando el pasado. A forjarlo. De hecho, el año pasado fui coautor de un libro sobre historia islámica. Esa es, en realidad, una de las cosas en las que nos adentramos. Muchas de las personas, como Edward Gibb y estos historiadores, fueron el punto culminante de la reformulación civilizacional de Occidente frente al Islam. Hay muchas cosas interesantes que quedan fuera. El Imperio Otomano tenía relaciones muy interesantes con la Reina de Inglaterra y los estados protestantes alemanes. En realidad es muy gracioso, porque se supone que Viena fue el último avance de los otomanos y el lugar donde la Europa cristiana los repelió. Pero los otomanos fueron invitados a intervenir por los protestantes de Europa del Este que temían que si los Habsburgo tomaban el poder no habría más tolerancia religiosa. Eso es lo que quería decir sobre lo interesante del asunto, y entiendo perfectamente tu punto de vista sobre la manera en que este país está organizado y lo que ha heredado, ideológicamente, y tratando de crear espacio para diferentes credos. La primera enmienda es la piedra angular de la Constitución, y vivimos en una época en la que vemos la importancia de eso, la naturaleza esencial de la primera enmienda, y también cómo la primera enmienda está siendo atacada. Sin duda. Pero también no diría que es una herencia exclusiva de Estados Unidos, aunque hay particularidades propias de Estados Unidos. Si reprocedes, y hay otra parte interesante de la conversación que tengo con Andrew, donde no pretendo defender a los estados-nación que existen hoy en el mundo musulmán, pero antes de la modernidad, si volvemos, digamos, al sistema Mileto otomano y otros, había otras formas de organizar la sociedad que sí se extendían. Por eso no soy neoconservador, no lo soy. Creo que dos cosas pueden ser ciertas una vez que puede ser pro Estados Unidos. Y creo que es un buen proyecto. Sí, en definitiva, Y también pienso que no deberíamos intentar exportar nuestro modo de vida a punta de pistola, ¿verdad? Sí, así que en realidad me interesa el aprendizaje mutuo. Eso puede ocurrir porque casi tienes dos modelos diferentes. De acuerdo. Que han conseguido algo similar, ¿no? Cuando se trata de cómo lo haces, porque la pregunta abierta, creo que para todos los pensadores, las preguntas abiertas son más productivas que las preguntas de sí o no, o las preguntas de blanco o negro. Así que, si la pregunta abierta es, ¿cómo gestionas múltiples compromisos de fe en una sociedad y mantienes esa sociedad cohesionada? Entonces cualquiera que se tome en serio esa cuestión querría mirar diferentes modelos y ver los pros y los contras y ver, quizá lo organizamos de esta manera y funcionó, como estaba previsto hasta este momento, pero ahora nos enfrentamos a este dilema. ¿Cómo seguimos protegiendo esa ética general? Y por eso también, de nuevo, es como, ya sabes, algunas personas podrían decir, bueno, uno de mis comentarios favoritos en los vídeos que hago es, bueno, ¿por qué no te vas al mundo musulmán? Es como, soy estadounidense, soy musulmán, pero soy estadounidense. Este es mi hogar, no conozco ningún otro hogar. Y hay cosas de esta sociedad que valoro y el equilibrio que al menos intentamos alcanzar. Apoyar la práctica de múltiples religiones es una de ellas, ¿verdad? Además de la libertad de expresión. Y ya sabes, me encerrarían si viviera una semana en Oriente Medio. Porque no puedo callarme. Simplemente si veo algo que creo que está mal, tengo que hablar de ello. Dijimos, está bien, así que pasamos al hielo y eso fue, creo, el último tema importante del que queríamos hablar. Fue interesante. Entonces, estas son mis observaciones. Cuando ocurrió el primer tiroteo contra Rene Good, hubo mucha controversia debido al vehículo y en qué dirección iba. Y hay, ya sabes, cosas que hay que tomar en fracciones de segundo. El segundo tiroteo pareció diferente. Bueno, el rodaje de Alex Preddy fue un poco diferente. Estaba rodeado de oficiales. Estaba en el suelo boca abajo. Había sido desarmado.
Parecía que algunos de los argumentos típicos sobre la ley y el orden no tenían necesariamente tanto fundamento como podrían haber tenido en el escenario anterior. Cuando observo la comunidad online del derecho a portar armas, al menos, y soy un defensor de los derechos de armas, no lo oculto, recibo muchos mensajes contradictorios. Algunas personas dicen, bueno, Trump dijo muchas cosas problemáticas. Es un estado de porte abierto, Minnesota tiene ciertas leyes, pero si te presentas de esta manera, entonces eres un objetivo legítimo. Mucha gente dice que las cosas que dijo Trump son problemáticas, pero sus acciones respecto a las leyes de armas en realidad son bastante buenas. Parece que la gente realmente no sabe cómo expresarlo. Es Muy contradictorio. Me preocupa que esto parezca una ejecución. Quiero decir, si vuelves a ver el vídeo, le dispararon 6 veces. No hay como la ley. Según mi entendimiento de la ley, tienes que justificar cada vez que aprietas el gatillo. Así que incluso en un escenario en el que pudieras justificar el primer disparo, ¿qué pasa con el segundo al quinto? O mejor dicho, del segundo al sexto. ¿Qué significa esto? Creo, y algunos de los comentarios de tus compañeros mencionaban lo poco entrenados y lo torpes que son muchos de estos agentes. ¿Por qué están tratando con ciudadanos? Vale, el argumento contrario es que los ciudadanos se están interponiendo. De acuerdo. Hay tantos niveles desde los que se puede hablar de esto. Primero, como has dicho, sí, creo que es un hecho que tenemos un problema de inmigración, o al menos un problema de documentación. Pero una de las cosas sobre las que intenté presionar a Andrew fue, ¿cuáles son las causas de fondo de eso? ¿Estamos simplemente tratando los síntomas? ¿O estamos abordando las causas? Por ejemplo, hablemos del NAFTA, hablemos de la política exterior, hablemos de todas las cosas que traen a la gente aquí. Sé que he abierto muchos frentes y he puesto muchos temas sobre la mesa. ¿Cómo abordamos realmente las cosas de una manera humana? De nuevo, quizá algo que Dios aprobaría, que respete la ley, que no intimide ni aterrorice a los ciudadanos, para que los niños pequeños lleven sus pasaportes colgados al cuello cuando van al colegio. ¿Cómo debería ser esto en realidad en comparación con la especie de situación de comedia de enredos que parece estar desarrollándose ahora? Sí, mira, quiero decir, siento que mis comentarios deberían estar donde sean más útiles. No soy un experto en policía, así que yo... Obviamente esto ha parecido lo suficientemente polémico para el pueblo estadounidense como para que la administración esté cambiando de rumbo. Claramente ha provocado una gran tormenta política. Creo que esta persona va a ser investigada, o que todos los agentes están siendo investigados, y estarán sujetos a la revisión que corresponda. Creo que se pueden decir dos cosas a la vez. En primer lugar, según las pruebas que tenemos, esta persona actuó de una manera que, en mi opinión, no es recomendable. Ya sabes, el vídeo de él pateando la luz trasera o lo que sea, poniéndose en la cara de estos tipos, obviamente entrando en una lista. Y podemos hablar sobre si el gobierno debería mantener listas. Bien, no, me gusta eso. Eso. Pero ya sabes, si simplemente tienes, si ves este podcast, si tienes amigos que están involucrados en este tipo de proceso, te animaría a que no llegues a ese extremo. Es como, tu vida no vale esto. Esto no va a cambiar gran cosa. Sinceramente, su vida simplemente se perderá en una tragedia. Y luego, creo que hay que decir que, ya sabes, creo que los estados controlados por los demócratas, controlados democráticamente, con mayúscula T, han llevado a cabo el tipo de maniobras que son, creo, básicamente extralegales. Las ciudades santuario, el argumento a favor es casi idéntico al de la anulación caljuniana. En los años 1840 y 1830, que los estados pueden anular la ley federal y simplemente no cooperar. Y también viste elementos de esto en los años 60. Eso. Simplemente una resistencia masiva. De hecho, de nuevo, puede que piensen que están del lado de los ángeles, esta vez en contraposición a la cómica esclavización de personas. Esclavitud cómicamente malvada, quise decir. Pero en realidad es funcionalmente la misma táctica. Dicho todo esto, creo que la administración no se está haciendo ningún favor a sí misma. Número 1. El rostro de ICE, en términos generales. ¿En serio? Quiero decir, quizás algunas personas comenten esto y me lo digan porque he preguntado sobre esto. ¿Cuánto tiempo llevan presentándose? ¿Y se ve así? Porque sí, huele a paramilitar, sí. Aunque esta persona... Pregunta yo. ¿Crees en el demente? Creo que el hombre que disparó tenía 8 años.
Así que, a menos que esa persona se haya unido al primer año de Trump debido a Trump, no lo creo. Parece algo así como los soldados de Trump, aunque en realidad no creo que sea así. Pienso que eso no es útil. Y creo que, obviamente, esto tiene que hacerse de una manera en la que la administración pueda lograr sus objetivos. Y luego, ampliando la perspectiva, en realidad creo que esta es la parte más desesperante de todo esto. Mi pregunta es esta: ¿cuántas personas han sido realmente deportadas en Minnesota? ¿Verdad? Creo que es un número muy pequeño. Exacto. ¿Y a qué exactamente? ¿De verdad vas tras ello? Exactamente. Como alguien que quiere... Ya sabes, creo que hemos tenido demasiada inmigración demasiado rápido. Bueno, pienso que hay un límite a la cantidad de inmigración que debería permitir Estados Unidos. Creo que sí. Tiene una historia desigual, pero cuando analizamos el periodo en que Estados Unidos hizo una pausa en la inmigración, entre 1924 y 1964, sé que hubo una legislación defectuosa. Había algunas intenciones racistas en ello. ¿Entiendo? El país se unió en torno a sí mismo. Se formó una nueva entidad política. Muchas de esas diferencias raciales y religiosas se suavizaron. Había mucha menos importancia, ya sabes, entre irlandeses e ingleses o católicos y protestantes a principios de los años 60. ¿Todo iba bien? Si quieres tener ese tipo de arreglo, creo que hay una serie de pasos que puedes seguir. Y mantener la voluntad política para ello. Mi preocupación, y la he expresado en otras ocasiones, es que algunos elementos de la administración quieren efectivamente dirigir un estado teatro de operaciones. Ahora bien, no es un estado de teatro para el señor, bonito, y para good, bien, uno. Pero quieren avivar la guerra cultural y debatir sobre ello. Y en realidad es una especie de simulacro del debate sobre la inmigración, porque en realidad no estamos, y lo sé. Tengo amigos en el sur de California, y cuando saco este tema se enfadan mucho. Porque ha habido personas deportadas, ya sabes, y es algo real. Quiero decir, han estado gestionando cárceles bastante duras en partes de Latinoamérica. Es algo real, pero el nivel de deportaciones no es significativamente mayor que el que hubo bajo Obama. También... What? Sí, está bien. Entonces, lo que quiero decir es que creo que sería muy inútil que tuviéramos este tipo de debate falso sobre nuestras diferencias culturales y religiosas. Cuando no se logra nada con la política, usted puede estar en desacuerdo con ella. Sí, pero si fundamentalmente no se trata ni siquiera de intentar hacer un programa político. Es una pesadilla muy posmoderna. Sí, no, es un buen punto. Y también soy muy comprensivo con esa postura. ¿Cuánto de lo que está pasando es puro teatro? Y de nuevo, sí, como has dicho, sin faltar al respeto a la brutalidad, porque es brutal, pero es brutal. ¿Con qué fin? Está provocando un cierto efecto disuasorio o una causa, y hay gente que ha grabado a agentes de ICE diciendo ¿no habéis aprendido de lo que ha pasado? Y está claro que realmente están calculando que parte de la brutalidad que ejercen... Hay un cálculo claro detrás. ¿Tú qué opinas? Es a posteriori, creo que es a posteriori, yo no pienso así. Eso es como, esa es su justificación al entrar en ello. Pero creo que después de que ocurre, esperan un cierto efecto, esperan un efecto disuasorio que no quieren. ¿Tú crees que ese es el plan? Creo que eso forma parte de ello. No creo que eso sea lo único que está pasando, pero definitivamente pienso que es parte de ello. Y simplemente quiero decir, es que es más que una cuestión de imagen ver a agentes enmascarados sin número de placa pegando palizas a ciudadanos, como si estuvieran en una burbuja. Teóricamente, si se supone que van tras inmigrantes indocumentados, eso sería una cosa. Pero es realmente alarmante. Y creo que, como has dicho, creo que la administración se ha dado cuenta de lo mal que realmente se ve. Me pregunto si casi hubo un error de cálculo sobre cómo pensaban. Quizá pensaron que iba a haber una oposición tipo BLM, ¿no? Sí. Quiero decir, creo que sí la hubo, especialmente en los primeros días, ya sabes. Y esta es mi crítica, y mira, creo que 2020 fue el peor año que he vivido, personalmente. Pero existe este elemento, diría yo, de medios de comunicación de centro-derecha y de derecha que solo quieren volver a litigar interminablemente el año 2020, porque sienten que esta vez realmente ganarán, ¿verdad? ¿Sabes? Y más vale que hablen de eso que de temas nuevos. Y mira, mi opinión actual es que, ya sabes, las autoridades de este país creen que Fauci es básicamente un criminal. Creo que muchas de las restricciones a la libertad de expresión, aunque quizá no sean delitos, son muy poco estadounidenses.
Dicho todo esto, creo que hasta cierto punto es mejor pasar página en muchos de estos temas y no obsesionarse. Con la tragedia de hace 6 años, creo que es muy humano. Así es como los seres humanos mejoran y avanzan a lo largo de la historia. Ha habido tragedias a lo largo de la historia y había una sensación. ¿Estaban tratando de reavivar los disturbios porque creen que los disturbios son impopulares para los demócratas? ¿Y realmente ganarán esta vez? Vaya apuesta, pero ¿por qué no funcionó? En 2020 los demócratas ganaron, y la izquierda gobernó la cultura hasta el 22 o 23. Pero no es una manera de gobernar. Sí, no, estoy de acuerdo con eso, yo. Esta es una de mis reflexiones sobre el punto muerto en el que veo que se encuentran tanto la izquierda como la derecha. Ya sabes, definido vagamente. Lo cual es que ya casi hay. Casi están asumiendo un futuro en el que simplemente ganarán. Bien. Y simplemente superan en maniobras. Ambos lados. ¿Por ambos? Bueno, Hablamos del centro, el mismo derecho. no estoy seguro de que la izquierda asuma que va a ganar, lo que me pone nervioso. Y creo que la derecha es demasiado confiada y la izquierda demasiado... ¿Qué cree usted que de la izquierda? Bueno, la izquierda no es una sola cosa. Sí, claro. Mi impresión es que la izquierda actualmente, lo cual puede que no esté nada de moda para cuando los republicanos sean expulsados de aquí en las elecciones de mitad de mandato. Pero creo que la izquierda piensa que lo de Biden, ese centroizquierda, fue la excepción. Trump es cosa del pasado. Creo que piensan que no tienen realmente líderes carismáticos al frente. Y bueno, que ese es el camino del futuro. Creo que realmente han asimilado algunas de las críticas sobre su forma de actuar. Lo que ocurre es que en realidad son gerenciales y burocráticos, y demasiado políticamente correctos. Inauténtico. Sí. Sí, creo que piensan. Sí. Es en realidad una desventaja, aunque crean que es lo correcto. Exacto. Y entonces... Sí, yo. Centro-izquierda, estoy de acuerdo, como diría el establishment demócrata, absolutamente sí. Creo que ellos, y eso en realidad desde nuestra perspectiva estratégica en la comunidad musulmana de cara a estas elecciones de mitad de mandato. Lo que no debemos permitir que ocurra es que entendamos, y ya lo hemos visto en Pensilvania, en Nueva Jersey y en otros lugares, ya lo hemos visto. Ellos se saldrán con la suya con todo lo que les dejemos salirse con la suya. Cuando se trata del nivel de profundidad al que va la reestructuración, ellos saben que van a tener un auge debido a la fuerza opositora. Han estado fuera del poder, así es como funciona la historia. Van a tener una ola azul. ¿Cuál es el carácter de la ola azul? Va a ser una que realmente sea, ya sabes, Harris reiniciando el eje Harris-Hillary Clinton, sea cual sea la pesadilla que fue aquello. O va a ser algo que... volver a presentarse. Podría, ella lo piensa. Ahora sí que estamos realmente preparados para Hillary, o como sea que se llame su eslogan. Pero aparecían los emails de Epstein, así que quién sabe. No soy. Lo siento. Hillary. Sí. Sí, pero ahí está eso. Así que, desde nuestra perspectiva, nuestra misión es no dejar que se salgan con la suya, que si va a haber una ola azul, la lucha está en las primarias, y la lucha es presionarles y castigarles, seguir castigándoles tanto como sea posible hasta que realmente practiquen una buena gobernanza, que dejen de lado este matrimonio, divorcio, Israel, todas estas cosas. Supongo que lo que estaba pensando cuando me refería al sentido de la historia es quizás más bien algo de la izquierda radical o activista. En el sentido de que cuando piensan en una estera, les gusta el sentido de la historia y los cambios sociales. Vas a encontrar a las otras clases oprimidas, vas a hacer coalición con ellas, vas a marchar. Y luego, al final, es como un futuro en el que ya no hay nadie a la derecha. Es decir, creo que hay una falta de imaginación que observo en gente así. Esto los mantiene estancados en este tipo de cosas, donde creo que lo expresas con mucha fuerza, relitigando el pasado una y otra vez. Esto va a ser como los años 60 una y otra vez. Estamos luchando contra el fascismo una y otra vez. Sea lo que sea, simbólicamente dentro de esa comunidad, versus tratar de forjar realmente un camino creativo que tal vez reorganice parte del espectro político. Quizás atraiga a gente, quizás forme una base más articulada de puntos comunes, que la gente realmente no ha compartido antes. Me preocupa que estemos perdiendo el bosque por los árboles.
Y esto nos lleva de nuevo a mi comentario anterior sobre qué es aguas abajo y qué es aguas arriba. Parte de la guerra cultural, no quiero decir reliquias, pero los puntos de conflicto que nos ponen delante de la cara, que nos tientan a reaccionar, que son importantes, sí, tienen significado, pero en realidad son bastante secundarios en comparación con algunas cuestiones fundamentales, como tengamos personas que no sean pedófilos dirigiendo la sociedad. Por ejemplo, que tengamos personas que no lo sean. Sí. Supongo que esta es mi duda, y de verdad no quiero pasarla por alto. Creo que si se demuestra claramente por la ley que ha habido irregularidades en estos casos en Minnesota, las personas responsables deberían rendir cuentas ante la justicia. Creo que la táctica de la era de las redes sociales de tomar una muerte aislada en un país de 330 millones de habitantes y luego avivar la cultura, porque podemos, ya sabes, puedes ver cómo ocurre ahora mismo. Y en plan, si no apoyas esto, entonces significa que apoyas a ICE. Y luego, si no apoyas a ICE, estás con Israel. Quiero decir, no está tan lejos. Me gustaría ver un mundo en el que, ya sabes, en realidad no se trata de la muerte de esta persona. ¿Bien? Y luego, hasta cierto punto, ya sabes, no se trató de la muerte de George Floyd, ¿sabes? Él está muerto. ¿Sabes? En este país no hubo una reforma policial importante. Había algunos, sí, pero no había enormes programas económicos para los afroamericanos, pero nada cambió mucho. Fue una pelea kayfabe que atrapó a muchas de las personas poderosas a las que acabas de aludir. Y eso siempre ha sido, creo, históricamente el truco, y lo mencionaste antes, la cooptación, y que mucha de la energía simbólica que se moviliza se coopta muy, muy fácilmente. Así que supongo, quiero decir, esto no es algo que realmente tenga un final. ¿Sabes? Mi frustración con quedar atrapado en estos callejones sin salida. Y esperando que podamos liberarnos de Vigo. Lo último, vale, sobre ICE y sobre el tema de la inmigración. Sí lo hago. Mi observación es que veo a mucha gente prestando, diría yo, una atención desproporcionada a los síntomas en lugar de a las causas. Por ejemplo, veo a gente que, de nuevo, es como, sí, tenemos un montón de inmigrantes indocumentados que están aquí. Creo que hay preocupaciones válidas al respecto. Creo que hay preocupaciones legítimas sobre, ya sabes, no es que yo sea necesariamente una persona de fronteras abiertas. Creo que sí, tiene sentido querer tener una política coherente sobre eso, pero casi no veo que se haga nada respecto a las causas de fondo de la inmigración, que, de nuevo, se ha arraigado tanto en la guerra cultural. Cuando se trata de, hablas con la gente sobre el NAFTA y te miran como si tuvieras dos cabezas. Tú, ¿sabes? O la cuestión muy intencionada, y aprecio tu punto, de distinguir entre Estados Unidos y Europa. Es muy, muy diferente. La manera en que Estados Unidos desestabiliza la sociedad, la manera en que desestabilizamos Irak, la manera en que desestabilizamos Siria y lugares en el norte de África. Quizá su posición ingenua es que la gente quiere quedarse en sus casas, ¿sabes? Que la gente en igualdad de condiciones busca un nivel básico de seguridad. En realidad no querrían trasladarse al otro lado del mundo e ir a Estados Unidos, Canadá o Europa. Pero si vamos a financiar a este grupo extremista y luego, ya sabes, derribar este régimen o lo que sea, y luego hay muy pocas opciones para esas personas, entonces se convierte en una opción muy atractiva. ¿Yo también? ¿Es esta una observación precisa? ¿Está la gente prestando suficiente atención a las causas profundas de lo que realmente está estresando nuestra inmigración? ¿O yo? Quiero decir, Quiero decir, mi visión es básicamente un antiglobalismo conservador o un antiglobalismo de centro-centro-derecha. Creo que la globalización es al mismo tiempo un proceso y un proyecto. Así que no me opongo a ello como proceso. Pienso que habrá mayores intercambios entre sociedades. Creo que eso es historia. Pero creo que, como gran proyecto de inmigración ilimitada y de financiarización irresponsable de todo, no creo que haya sido esa panacea. Creo que en 2026, cuando los estadounidenses, ya sabes, los estadounidenses súper ricos dicen que el país va en la dirección equivocada, llevan diciéndolo décadas. Y eso coincide con la era de la globalización. Creo que deberíamos tomarnos eso en serio como estadounidenses, como demócratas con D minúscula, como republicanos con R minúscula. Creo que es algo antiestadounidense. Fenómeno. Yo creo, ya sabes. Por otro lado, creo que no se puede. Ya sabes, no se puede volver a meter la leche derramada en el vaso.
Es agua pasar. Tenemos que seguir adelante y creo que, ya sabes, hay formas constructivas de hacerlo. En primer lugar, y creo que es tanto lo más importante como lo relativamente más fácil, tenemos que parar estas guerras. Sí, Y, sabes, voy a tomar algo a pequeña escala. Algo que creo que la administración ha hecho bastante bien. Por ejemplo, la política sobre Siria. Ya sabes, estoy seguro de que Ahmed el-Sharaa es una persona compleja, pero él es el jefe de Siria, y la administración ha trabajado de manera pragmática con él. De hecho, más rápido de lo que creo que lo habría hecho una administración demócrata. sí, ¿eh? ¿Quieres? Remigración, ¿quieres hablar de Estados Unidos? ¿No intervenir? Uf, creo que eso es otra vez. Siria es un país pequeño, tiene una economía pequeña. Sí, es una parte trágica del mundo. Al menos los últimos 15 años, creo que es un gran ejemplo de cómo Estados Unidos puede avanzar. Hay gente que no quiere vernos hacer eso. El Estado de Israel, sí, rutinariamente, ya sabes, tratando de diseccionar el lugar todavía, ¿eh? Pero creo que hay esperanza para eso. Y creo que si podemos interactuar con diferentes sociedades del mundo, quiero decir, mira, no creo que podamos gobernar ninguna otra sociedad mejor de lo que ellos pueden gobernarse a sí mismos. Yo Quiero decir, hay excepciones. Quiero decir, Corea del Norte me parece bastante aterradora, según los informes. Pero no creo que podamos reformar Corea del Norte para los norcoreanos. No creo que sepamos mucho sobre Rusia, Irán o China. Y ya sabe, abordarlo desde una posición de que estos son regímenes ilegítimos. Creo que este es el límite. No existe tal cosa como un régimen ilegítimo. Y creo que lo que dijo el propio Trump cuando se postuló por primera vez a la presidencia, ¿somos tan inocentes? Y pensar es también una autoevaluación humilde y buena. Así que creo que si simplemente nos relacionamos con el resto del mundo sin intentar aportar una energía mesiánica, conversora y de cruzada a cada interacción, creo que eso contribuirá en gran medida a mejorar las cosas. sí. No, en realidad estoy completamente de acuerdo con eso. Y creo que con la globalización, ¿sabes? Creo que definitivamente. Una de las cosas de las que Andrew y yo hablamos fue sobre cómo esto es algo que también juega a favor de las élites, o como quieras llamarlas, la clase Epstein, que el flujo constante de mano de obra libre e indocumentada, o mano de obra barata e indocumentada, altera los salarios aquí, afecta la asequibilidad aquí, y causa todo tipo de problemas. Así que, ya sabes, mi esperanza es que tu perspectiva llegue a mucha más gente. Veo que se presta mucha atención a intentar meter la leche derramada de nuevo en la botella, simplemente limpiando a los inmigrantes que ya están aquí. Y no estoy diciendo que, vale, si la gente ha cometido delitos, por supuesto, pero yo soy una persona de sistemas. Quiero arreglar el problema, ¿verdad? Si hay un agujero enorme en el fondo del barco, antes de preocuparme por lo que pasa con la ventana, quiero arreglar todo el fondo del barco. Eso, quiero decir, tengo una última pregunta para ti, solo para que puedas compartir tus ideas. Tenemos elecciones de mitad de mandato. Este año, 2026, va a ser muy, muy importante. Se siente como un momento muy trascendental. No quiero caer en el cliché de decir que es el año electoral más importante de tu vida, porque todo el mundo dice eso. Pero sí parece que hay cosas realmente, realmente importantes en juego. ¿Cuáles son algunas de las cosas importantes que debemos tener en cuenta y que vemos que están tomando forma? 2026. En lo macroeconómico, si los republicanos pierden el Senado, eso lo cambiaría todo, aunque lo veo poco probable. No, Quiero decir altamente, improbable. Pero creo que en el caso base van a perder la Cámara de Representantes, y la Cámara está prácticamente perdida. Pero también diré lo contrario, que no estoy del todo seguro de cuán importante es eso. Quiero decir, si recuerdas, las elecciones de mitad de mandato de 2022 se suponía que iban a ser una gran ola roja. La sabiduría convencional dice que no lo fueron, aunque creo que la gente en realidad tiene dificultades para interpretar las elecciones. entonces, como... Los republicanos tuvieron un desempeño inferior en el Senado. Y eso fue muy decepcionante, especialmente los esfuerzos republicanos en lugares como Pensilvania, Georgia y Arizona. Pero en la letra pequeña, los republicanos ganaron el voto popular. Sí, Los republicanos ganaron el voto popular en 2024. Por primera vez en 2 décadas, y la primera vez que se gana el voto popular como presidente no incumbente desde 1988. Así que en ese momento había pasado ya una generación, de lejos. Así que yo básicamente miraría el voto popular en 26 como lo más revelador.
y en muchos sentidos es algo deprimente. No creo que vaya a haber esos cambios masivos en la Cámara de Representantes. Creo que los demócratas lo aceptarán. Pero estamos muy acostumbrados a olas enormes como las del 94, 2006, 2010. Los gerrymanders son mucho más intensos. Ya sabes, viruela en ambas casas. Sí, desde luego, por supuesto, como una parte integrante de su máquina postulada para presidente, su equipo para presidente. Creo que Newsom acaba de conseguirle a los demócratas 5 escaños en California con este referéndum en 25. Y mira, los californianos pueden votar por quien quieran. Yo solía vivir allí, me encanta el estado, sinceramente, es mi estado favorito. Hay decenas de millones de votantes de Trump en California. Y no creo que lo que California necesite sea que tú o un solo partido tengáis, ya sabes, 45 representantes demócratas en vez de 35 o los que tengan. Sí. Y creo que fue una maniobra bastante ominosa, la que hicieron. Creo que Newsom es muy astuto. Creo que fue políticamente impresionante, pero creo que, una vez más, fue una especie de dinámica política o de políticas negativa para la República. A cualquiera que quiera mantener los ojos abiertos de cara a un enfrentamiento presidencial en el 28. Demasiado pronto porque Vance ahora está, quiero decir, con Peter Thiel saliendo. Pesan los archivos de Epstein. Mucha gente se pregunta ahora, ¿cómo se relacionará eso con Vance? ¿Sigue siendo Vance's? ¿Real? JL es el favorito. Pienso que demasiado optimismo y demasiado pesimismo son malos para él. Creo que él es el favorito. No creo que sea el claro favorito. Creo que Newsom y Vance son los favoritos. Y pienso, con una pistola en la cabeza, que ese probablemente sería el enfrentamiento. Pero creo que estamos muy lejos de eso. Y no subestimaría a los caballos oscuros de ninguno de los dos lados. No subestimaría a un caballo oscuro por la derecha. Y creo que será muy interesante. Bueno, Kurt Mills, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias por la charla. Gracias. Sí, cuidarse. Assalamu alaikum. Ahora has llegado al final de este programa, y el hecho de que hayas permanecido hasta el final me dice que realmente crees en nuestro trabajo. Considere hacer una donación única o hacerse miembro. Visitando thinkingmuslim.com, hazte miembro. Ahora sus contribuciones le brindan acceso exclusivo detrás de escena y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y llamadas mensuales. Conmigo, mi equipo y nuestros invitados como Sami Hamdi. Yazak al-Khair y no os olvidéis de incluirnos en vuestras oraciones.